y ahora natmao mahingot kainga aros no ikuruata toite manane kuangirina y kohamata arepeu tupuna TV. Conocer nuestra historia es también comprender quiénes somos. A lo largo del tiempo, distintos investigadores han contribuido a registrar parte de la memoria y la cultura de Rapa Nui, dejando un legado que hoy continúa siendo una fuente fundamental para las generaciones de investigadores y para la propia comunidad. Y por ello tenemos a un gran invitado, es Cristian Moreno Pacarati. Y Orana Cristian. Y Orana Vaenga. Pejecoe. Liberibacoe. Petietaje. Él nos viene a contar un poco de lo que fue el lanzamiento el día de ayer del libro Etnología de Isla de Pascua, de Alfred Métraux. Para comenzar, ¿qué fue Alfred Métraux? Cuéntanos un poco, Cristian, y qué aportó en el conocimiento de la historia y la cultura Rapa Nui. Bueno, Alfred Métraux fue un destacado etnógrafo, antropólogo, que dedicó muchos años de su vida a estudiar distintas culturas a lo largo del mundo, culturas originarias, culturas ancestrales. Estudió en Sudamérica, vivió en Argentina mucho tiempo, entonces él hablaba español muy bien. Un tipo muy riguroso, muy estudioso, que cuando llega a Rapa Nui ya venía con los diccionarios de Rapa Nui estudiados, por ejemplo. Tenía ya un poco de conocimiento y acá lo refinó. Y es alguien que realmente vale la pena leer su obra en general. Sobre Rapa Nui se dedicó más o menos unos 5 años y un poquito más exclusivamente aquí a la isla. Él viene en una época donde todavía los extranjeros estaban tratando de descifrar el misterio de la época antigua, ¿cierto? Del pasado de la isla. Y pensaban que los secretos de la isla estaban en manos de todavía los Rapa Nui más ancianos que estaban vivos en la década de 1930. Así que su libro y su obra se basan mucho en la información que él pudo recopilar aquí en 1934. ¿Qué hace que esta obra sea considerada un elemento importante dentro de los estudios sobre Rapa Nui? Sí, yo creo que es el trabajo más profesional y más completo que se hizo del pasado de la isla. Sí se hizo lamentablemente para él mismo lo dice, en los años 30, cuando ya la mayoría de los ancianos que habían crecido en la época antes de los misioneros, antes de la colonización, antes de la anexión, ya la mayoría de los coros de las Nuas ya habían fallecido. Entonces él recibe principalmente información de los hijos, ya gente que ya había nacido, ya había crecido en una época cuando la isla ya era cristiana. Entonces muchas de las costumbres antiguas ya ellos no las vivieron, pero las conocían por sus padres, por sus abuelos, por la gente que les había contado ahí. Tradición oral, claro. Y hace un trabajo, una obra monumental, es la obra, por eso digo, la más completa que se hizo. Hay gente que vino antes que él, que tuvo acceso a otras fuentes más mayores, gente más anciana, pero que no trabajaron con la misma rigurosidad que Alfred Métraux. Entonces Métraux toma su trabajo, sus fuentes acá en Rapa Nui y la complementa con los investigadores que vinieron antes que él. Entonces por eso algunos dicen que Ethnology of Easter Island o Etnología de Isla de Pascua es como la Biblia de la época antigua de Rapa Nui. Perfecto. Este libro ya había sido lanzado hace mucho tiempo, pero estaba en otro idioma, ¿no es cierto? Y ahora... Claro, el libro se lanzó en 1940 en Hawái, en la editorial o la imprenta del Museo Bishop. Okay. Y estuvo siempre en inglés. Hay una traducción, me parece, en alemán que salió en algún momento, tal vez alguna en francés, no estoy seguro. Pero nunca estuvo en español este libro y era muy difícil de conseguir porque como las imprentas universitarias generalmente se dedican a académicos, nunca fue un libro popular, fue un libro que se sacó para otros estudiosos de la cultura de Rapa Nui, sí. Pero ahora por primera vez, ya han pasado, ¿cuánto? 80 años después, wow. 86 años después, aparece por fin en español. Oye, existen muchos investigadores acá en Rapa Nui. ¿Cómo dialoga el trabajo que realizan los investigadores como Métraux con la investigación que se desarrolla en los propios Rapa Nui acá? ¿Cómo se entrelaza esto por tu parte? Bueno, es maravilloso. Yo creo que este trabajo que hicieron los sabios de la isla que hablaron con Métraux y con otros investigadores anteriormente fue perpetuar ese conocimiento. Y esta gente que viene acá trata de estructurarlo, ¿cierto? El Rapa Nui siempre, sobre todo el Rapa Nui de antaño, es un pensador muy fluido, muy de que va y relata y transmite, pero muy fluidamente. Parten con la pesca, siguen con la astronomía, terminan con... Entonces, se entrelaza mucha información. Claro, entonces el trabajo del etnógrafo es estructurarlo. Ya, esto va a pesca, esto va a astronomía, esto va a Ahu, Moai, no sé, cosas así. Entonces, eso permite que gente de las nuevas generaciones hoy en día empiecen a redescubrir muchas cosas del pasado que no sabían, y es gracias a esta información que quedó registrada con los etnógrafos de ese tiempo, sobre todo Métraux,
siempre pongo ejemplos, no sé, el Hakapei, por ejemplo, que el Hakapei se dejó de hacer durante 100 años, pero es algo que se recuperó gracias a que quedó testimonio y registro de que alguna vez aquí en Rapa Nui existió el Hakapei, y eso permitió que en los años 80 gente de la isla, los Mauera del Hakapei, retomaran eso y empezaran a practicarlo otra vez. Entonces son ejemplos de cosas que se pueden recuperar con este diálogo. En el fondo permite que uno, hasta cierto punto, dialogue con un ancestro de uno. Juan Tepano, por ejemplo, que es la fuente principal de Metro, es mi tatarabuelo. Yo no lo conocí, él murió en 1947, pero a mí me permiten internarme en el pensamiento de Juan Tepano, mi tatarabuelo, a través del libro que hizo Metro. Perfecto. ¿Cómo Juan Tepano, o sea, una pregunta para entender un poquito, cómo se traducía? Obviamente Juan Tepano sabía hablar español para poder comunicarse con Metro, claro. o era... Juan Tepano, eso es lo que lo hizo a él muchas veces como un intermediario. Perfecto. Porque él había pasado tiempo en el ejército en Chile y ahí aprendió a leer, a escribir y aprendió español. Pero por otro lado, Metro lo que quería era indagar directamente desde el Rapa Nui, y por eso él viene muy preparado, claro, viene con las palabras, viene con la gramática en su mente, y acá tiene que acostumbrar el oído en la isla. Entonces, después de un par de meses, supuestamente Metro ya más o menos se manejaba en el Rapa Nui, y él iba registrando principalmente las tradiciones en Rapa Nui, y después él las tradujo a este libro en inglés. Ok, y él ya venía estudiando ya todo el tema que tenía que ver con la lengua. Claro, bueno, en ese tiempo, como no había aeropuerto, el viaje desde Europa en barco se tomaba meses para llegar desde Europa hasta acá, y durante esos meses se vino leyendo todo arriba del barco. ¿Qué fuentes tenía Metro antes de su llegada acá? ¿Dónde él se guiaba? ¿Con qué libros él estudiaba para conocer un poquito más de la Nui? Bueno, él se preparó principalmente con las grandes obras etnográficas de antes, que son el libro de William Thompson, de 1891, que es uno que se basa en una visita de 11 días, muy, muy corto, que un poquito más de lo que normalmente visitan los turistas, pero igual bien estructurado. Después con la obra de Catherine Routledge de 1914-1915, que ella estuvo 17 meses, casi 16 meses y medio en la isla. Entonces ahí hay un trabajo un poco más grande. Pero ella no logró estructurar todo porque se enfermó después cuando volvió a Europa. Tuvo un problema, una enfermedad mental, y terminó siendo internada en un psiquiátrico, y por eso nunca pudo terminar su trabajo. Entonces Metro viene como un poco a completar. Es el libro Isla de Pascua y sus misterios, ¿no? Isla de Pascua y sus misterios de Chauvet, que es otro francés, pero él no vino. Chauvet nunca vino acá. El de Routledge tiene un nombre parecido, que es El misterio de Isla de Pascua. El misterio de Isla de Pascua, sí. El misterio de Isla de Pascua. Entonces él viene con eso, y viene también con algunos diccionarios, viene con las cartas de los misioneros leídas como para entender un poco al Rapa Nui. Ahora Metro, sí hay que decir que él no viene a estudiar el Rapa Nui de su tiempo, el Rapa Nui de los años 30, él viene a investigar sobre la época antigua, de los Matamua. Él viene a investigar eso porque... y él lo escribe en su libro, sería interesante que alguien venga a estudiar el Rapa Nui, la cultura viva, la cultura de hoy, pero yo vengo a estudiar lo antiguo. Entonces eso es clave. Oye, como historiador, ¿qué significa para ti participar en esta presentación del libro y tener esta cercanía o presentarlo nuevamente a la comunidad? Bueno, a mí me parece, primero que todo, espectacular que el libro por fin se haya traducido al español. Es una cosa que... Yo recuerdo haber hablado con Eduardo Ruiz Tagle de Rapa Nui Press, será el 2009 o una cosa así, 2009, 2010, hace muchísimos años. Yo dije, ese libro tiene que estar en español, porque es una referencia súper importante para la misma gente de la isla, y la gente de la isla, la mayoría, no tiene acceso. Por ahí, bueno, yo tenía una copia de la versión en inglés, a lo mejor había 2 o 3 copias más en la isla, pero muy poca gente había tenido acceso a ese material. Entonces, que ahora esté en español y que ahora ya más gente lo tenga. Yo veo a veces gente en el Instagram compartiendo que tienen una copia del libro y todo. Maravilloso, pues, y qué bueno que esté ahí y que puedan usarlo para enriquecer sus conocimientos para ellos mismos, y también la gente que trabaja en turismo para su trabajo. Sí. O sea, con lo que lleva el turismo ahora, la influencia que tenemos de turismo ahora, sería interesante tener más conocimiento aún de lo que sucedía en ese tiempo con nuestros ancestros también. Claro, y el conocimiento que les pertenece a todos los Rapa Nui, pues conocimiento de nosotros mismos. Yo digo, cuando Juan Tepano hace esto, de transmitir toda esta información a Metro, él estaba pensando en su obra maestra. Yo hice el prólogo del libro sobre Juan Tepano, una biografía de él, y él piensa el libro, él hablaba como en primera persona del libro, decía, bueno, nuestro libro, le decía a Metro, no le decía a Metro tu libro, le decía nuestro libro, porque Tepano se consideraba
como coautor, básicamente, y él es su información la que está ahí. Bueno, y también de algunos otros Rapa Nui, obviamente, pero él era como el núcleo de toda esta información. Entonces, que la información que él transmitió vuelva a estar disponible para sus descendientes y para el resto del pueblo Rapa Nui, yo creo que a él lo haría feliz. Así, desde donde esté, sea donde esté, yo creo que él estaría muy contento de ver eso. Yo creo que debe estar muy pendiente también nuestros ancestros. Pero lo bueno es que también las tradiciones orales se mantuvieron en algunas familias, especialmente en tu familia, porque tu familia estuvo manteniendo todo lo que es la lengua Rapa Nui hasta hoy en día, a pesar de todo lo que tuvo que ver el tema del catolicismo. Así que espectacular ahí con Juan Tepano. Oye, te voy a invitar y voy a invitar a toda nuestra comunidad a una nota. Esta es la música también es una forma de preservar la cultura y construir comunidad. Recientemente la Fundación Toki realizó un concierto solidario para reunir fondos destinados a una gira para ellos al continente, llevando el talento, la identidad y la música Rapa Nui a otras comunidades del sur de Chile. Vamos a ver la primera nota. Hola, me llamo Dante Román y yo soy estudiante de la escuela Toki y yo estoy en percusión. Hoy día vamos a tocar y es la primera vez que yo toco, en verdad. Y además es la primera vez que tocamos en toda la gira del continente. Me gusta esta escuela Toki, toco hartas cosas, batería, bombo, bongo, toere, toco hartas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Oscar Pacheco, apoderado de una alumna de Toki, de Verita, y bueno, estamos aquí en Nayara por un concierto beneficio que están haciendo por la gira que tienen ahora en agosto. Así que los invitamos si quieren venir ahora para poder disfrutarlo, y también ojalá si quisieran participar en otro evento de beneficio para la misma, para juntar el financiamiento. Es la primera vez que van a presentar el concierto entero, así que muy agradecido a todos los apoderados y a Toki por todo lo que están haciendo para la gira de los niños. Yorana Corúa, soy Valentina Arancibia Villegas, coordinadora de la escuela Toki. Hoy estamos a minutos de empezar la preparación de un concierto. Es la primera vez que presentamos todo el repertorio del elenco Toki en la gira que viene ahora en agosto por el continente. Ya hay niños y niñas de diferentes edades que van a viajar en agosto. El 13 de agosto empiezan su viaje por el continente en una gira donde hay distinto repertorio creado por los profesores y las profesoras. Así que hoy día estamos muy contentos haciendo este concierto a beneficio para recaudar un poco más de fondos y que ellos puedan tener un viaje maravilloso recorriendo el continente. Van a estar en Ancud, ahí en Chiloé, en Viña del Mar, en Santiago. Así que muy contentos de esta experiencia para ellos y dejarlos invitados a que nos sigan siempre en nuestras redes. Ahí tenemos toda la información de todo lo que va pasando con Toki. Bueno, ahí teníamos el beneficio que realizó Toki para su viaje, su gira a Santiago. Ahí estuvimos viendo la información. ¿Qué te parece, Cristian, esta actividad y la escuela Toki? O sea, está bien que me gusta eso que se generen puentes entre la isla y el continente. Yo creo que falta más, un poco eso se ha ido abriendo con el tiempo y es bueno que vaya gente de la isla a mostrar el arte, la tradición de la isla por todo Chile. Que allá mismo dicen en el continente muchas veces que ojalá se supiera más de la historia de la isla ya en el Conti, porque en realidad a la mayoría le interesa mucho. Así es. Bueno, queremos mandar un saludo ahí a la escuela Toki, que le vaya muy bien en su gira y puedan recaudar. Y todos los que quieran apoyar también, ahí está toda la información en las redes sociales. Bueno, volviendo con la entrevista, Cristian, esto es más personal. ¿Cómo nació tu interés para investigar la historia de nuestro pueblo? Bueno, yo me crié en el Conti. Mi madre es Rapa Nui, mi padre es de Santiago. Entonces, a mí me tocó mucho estar fuera de la isla durante muchísimos años, casi un cuarto de siglo prácticamente.
Entonces mi forma de conectarme con la isla fue a través de eso, a través de leer sobre la isla, investigar sobre la isla, estudiar sobre la isla. Esa fue un poco la forma de reconectarme con las raíces, y sobre todo cuando entré a la universidad ya y me interesó la historia, dedicarme principalmente a la historia de Rapa Nui, que yo veía que estaba muy asociado a la arqueología, pero sentía que faltaba un poco este elemento histórico, más como de entender los procesos por los que ha pasado el pueblo Rapa Nui desde 1722 hasta el día de hoy. Entonces por ahí va un poco el origen del interés, fue como una forma de reconectarme y de tratar de encontrar cosas que no se sabían, y, Claro. y tratar de develarlas y compartirlas, toda esta información con la gente aquí mismo en Rapa Nui. Wow. Investigar la historia muchas veces implica revisar documentos, relatos orales, distintas fuentes. ¿Qué es lo que más te apasiona de ese trabajo? Pucha, yo creo que todo. Yo soy alguien que no puede dejar de estar pensando en la isla, en el pasado de la isla, y bueno, también en el presente, pero sobre todo en el pasado. Entonces, siempre estoy como con 10.000 ideas ya. ¿Qué queremos, qué dudas tenemos sobre el pasado? ¿Qué quiero saber, qué necesitamos saber acá en Rapa Nui sobre lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y un poco más atrás? Entonces siempre estoy abriendo nuevas ideas, nuevos proyectos, empezando nuevos proyectos. Algunos no los termino, obviamente, y otros se pueden terminar, pero siempre es un poco así. Claro. Y yo creo que eso, hay que abrir estas ventanas y de repente uno retoma cosas que dejó pendientes 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, y eso permite llevar a nueva información y nuevas búsquedas. Ahora uno ha hecho contactos con los años, uno que ha estado en conferencias internacionales. Entonces a veces llegan mails de gente que tiene información nueva, que puede aportar datos nuevos, y eso es muy bueno, y bueno, y mi objetivo siempre ha sido compartir todo lo que uno descubre con la comunidad, siempre. Perfecto. Oye, vivimos en una época donde toda la información circula muy rápido. ¿Qué importancia tiene investigar con rigurosidad y respaldar también la información? Porque tiene ahí una parte de investigación, pero hay una parte que hay que respaldar también, todo lo que tiene que ver con eso. Sí, bueno, estamos en una época donde la información también es manipulada, es muy dudosa a veces, entonces siempre hay que tener un trabajo acucioso de fuente. Bueno, la formación, yo cuando estudié, se le pone mucho énfasis a la epistemología, que es decidir qué tan creíbles son los distintos tipos de información y cómo cotejarlas, compararlas. Si es que hay una sola fuente y esa fuente es media dudosa, hay que tener mucho cuidado cuando uno la usa y cuando no. Sabemos que, por ejemplo, las tradiciones nuestras de la isla, hay muchas versiones a veces de la misma tradición, pero a mí en realidad eso me lo tomo bien. A mí me parece bien que haya muchas versiones. Yo no soy partidario de que todo tenga que derivar en una sola versión como universal, sino que a mí me parece muy bien que las personas tengan distintas interpretaciones de los hechos, y que yo nunca voy a ir y decirle, no, eso no es así, eso está mal, eso está equivocado, porque yo creo que es interesante. Ahora sí es interesante también ver de dónde viene esa versión, cuál es el respaldo, quién realmente la contó y todo eso. Pero sí, realmente es apasionante eso de ir viendo las pequeñas diferencias que van saliendo, y después yo invito a todo el mundo a tener su propia versión, pero siempre con criterio, obviamente. Bueno, y también las historias se entrelazan entre ellas, y también sale la parte de la fábula también, de los cuentos, que también ayuda también a potenciar todo lo que tiene que ver con la información, con los libros o las fechas, porque yo he hablado con viejos que se saltan de fechas o se saltan de historia y se devuelven para atrás. Sí, bueno, hay una cosa también que es por la formación que uno tuvo, a uno le meten eso de estructurarlo y cronología y todo súper cuidadoso. Y uno entiende que acá siempre la tradición fue un poco más suelta, un poco más libre, como el pasado nomás, no sabemos qué vino antes, qué vino después, todo pasó antes, todo pasó en el pasado nomás. Pero está bien, son las cosas, son los desafíos, y eso lo hace entretenido. Si estuvieran todas las respuestas, nadie necesitaría que yo trabaje o que haga nada. Así es. Sí. Oye, de tu experiencia, ¿cómo observas el interés que tienen hoy los jóvenes Rapa Nui por conocer su historia y su patrimonio? Hay muchísimo interés. A mí me sorprende, me conmueve también. Cuando hemos hecho talleres, la cantidad de gente interesada, la gente que se va a presentar, es una cosa realmente impresionante. Estamos siempre tratando de buscar formas de hacer talleres de historia de Rapa Nui, distintos temas, distintas formas de abordarlo, y siempre lleno de gente. También cuando me han invitado a hacer charlas a la aldea o clases a la aldea,
Yo no soy profesor permanente, pero a veces me invitan a hacer una clase de tal tema, algún curso, qué sé yo. A mí me parece muy impresionante cuán interesados están los jóvenes de la isla por su propia historia. Y no sé. Bueno, qué bueno eso también. Po. Sí, claro. Y yo creo que es algo que no se ve en muchos otros lugares del mundo, no se ve, la gente no le interesa mucho. Pero acá en Rapa Nui especialmente, muchísimo interés por el pasado. Sí, Oye, nosotros como comunidad, ¿qué desafíos tenemos para, ¿cómo se llama? Para darle estos conocimientos a las nuevas generaciones? ¿Qué nos falta acá a nosotros? Sí. No, yo creo que cuando nosotros miramos hacia atrás, en general, la comunidad, estoy hablando de la comunidad siendo un poco crítico con lo que hace toda la comunidad, es que nos enfocamos mucho en ciertos aspectos solamente, ¿cierto? Hotumatua, por ejemplo. Ya, todo es Hotumatua. Y ya está bien. Hotumatua fue un héroe de esta isla, el padre fundador de la cultura de Rapa Nui. Pero una pregunta que siempre le hago a los alumnos en los talleres: ¿cuántos otros Arikimau conocen aparte de Hotumatua? Porque acá estamos hablando de 1000 años de historia. Sí, claro. Más de 30 Arikimau, 40 o 50 Arikimau, aparte de Hotumatua. Ya, y su hijo, y tú, Majeke. ¿A cuántos más conocen? Y todos siempre silencio. No se conoce ningún otro Arikimau. ¿Qué habrán hecho todos los otros Arikimau? Es como que a Hotumatua lo convertimos en esta figura que hizo todo y ningún otro Arikimau nunca hizo nada. Entonces, ese tipo de desafíos, como salir de lo más conocido y empezar a indagar, investigar más sobre las cosas de las que se sabe menos, eso también es súper interesante. Y también más énfasis en la historia reciente, porque nuestro pueblo tuvo que librar un montón de batallas existenciales desde el siglo XIX hasta ahora. Tuvimos a esto de extinguirnos, y el hecho de que estemos vivos es un milagro. El hecho de que estemos acá, nosotros existamos, es un milagro, y eso se debió en gran parte a las batallas que enfrentaron nuestros antepasados de hace poquitas generaciones atrás. Claro, no fue tan lejos. No estamos tan lejos de eso. Claro. Sí. Oye, más allá de los libros, ¿de qué otra forma podemos acercar la historia de Rapa Nui a los niños, a los jóvenes? Bueno, yo siempre he creído que la historia de Rapa Nui y la tradición de Rapa Nui se transmite no a través de los libros necesariamente. O sea, es bueno complementar con los libros, pero acá siempre el fuerte fue la tradición oral, y por tradición oral no me refiero solo a Amutuay, sino que me refiero a las canciones, a los oriu, a toda la información maravillosa que está contenida ahí. Hay un peligro, sí, también ahí, que Riu, Kaikai, todo esto. Se está mezclando mucho, ¿no? O sea, yo creo que hay que generar una bonita separación, ¿cierto?, entre los que son tradicionales y son antiguos y que cuentan historias del pasado, que a veces la gente no lo indaga cuando es música, se quedan con la melodía, se quedan como con eso, pero no se fijan, no analizan la letra y qué nos cuenta la letra de esa canción de algo real que ocurrió, o algo que estaba en el imaginario de la gente del pasado. Y eso, separarlo claramente, pero no impedir que se hagan nuevas manifestaciones de ese arte. Perfecto. Porque si no, el arte se muere, ¿cierto? Claro. Si los vivos son siempre los mismos, ¿cierto? Y no podemos inventar nuevos. Sí, hay que inventar nuevos. Lo mismo con el Kaikai. Conservamos los tradicionales siempre van a estar, pero hay que crear nuevos Kaikai, nuevas figuras con los hilos, nuevas historias que contar, que narrar. Y veo que hay gente que lo está haciendo. Recuerdo para los Mahana Otereo, se ve bonito ahí cuando se crean nuevos, y eso me parece muy bien, muy bonito, sí, porque eso es lo que mantiene vivo ese arte, seguir creando, no solo quedarse en lo que ya fue. Oye, hablamos de que los jóvenes están súper interesados en la historia, en la cultura. ¿Qué consejo le darías a ellos para que ellos quieran más o seguir con alguna carrera referente a la historia? Bueno, en general a todos los jóvenes de la isla yo les recomiendo salir de Rapa Nui y pasar algún tiempo, algunas temporadas fuera de la isla, porque eso te da una perspectiva muy diferente de lo que es este lugar. Cuando uno sale, pasa tiempo afuera, uno ve la isla desde afuera, uno añora obviamente, echa de menos al Coromaki y todo, pero eso te da una perspectiva, abre muchísimo la mente, y sea lo que sea que estudien, no estudien, aunque sea, no sé, ir a trabajar al Conti, si no estudiar, lo que sea, siempre va a ser una experiencia súper enriquecedora y que te va a dar otra apreciación después cuando uno vuelve. Porque la isla siempre va a estar para sus hijos, para sus descendientes, siempre va a estar la isla. Así es. Pero salir es muy bueno, se aprende mucho, se sufre y se aprende muchísimo, y yo creo que todos los jóvenes, ojalá que lo puedan hacer, que tengan la oportunidad de hacerlo. Sí, también ese consejo, atento a ese consejo, es
es clave ahí salir de Rapa Nui, ahí se van a dar cuenta lo que tienen, Sí, ahí sí. se van a dar cuenta. Oye, te voy a invitar y a toda nuestra comunidad también a nuestra segunda nota. Proteger nuestro patrimonio también significa cuidar el territorio que habitamos. Bajo esa mirada se desarrolló el simposio Islas frente al Fuego, una instancia que reunió a especialistas y a la comunidad para reflexionar sobre la prevención de incendios y la protección de nuestro patrimonio natural y cultural. Vamos a ver la nota, Cristian. Hoy nos encontramos en un simposio, como bien dice aquí, de las Islas del Pacífico frente al fuego. Es una invitación que comienza desde que fue convocada por CONAF. Ya ellos tienen varios invitados de diferentes islas del Pacífico. ¿Para qué? Para específicamente poder hablar de qué forma prevenir los incendios en Rapa Nui, ¿ya? Entonces, en este encuentro simposio, la idea es poder escuchar las presentaciones. Han habido presentaciones de personas de rubros de acá de la isla y también tienen invitados más tarde. Entonces, estas instancias así es muy importante porque un tema que nosotros estamos enfrentando hoy acá en la isla es la prevención de los incendios. Entonces, desde ahí yo invito a la comunidad a que pueda escuchar, aprender y también apoyar en la prevención de los incendios. Yolanda, mi nombre es Nicolás Fredehey, encargado del área de prevención de incendios forestales de CONAF. Bueno, hoy día nos convoca el tema del simposio internacional Islas del Pacífico frente al fuego. ¿Ya? Son experiencias comunitarias de distintas islas del Pacífico como Australia, Nueva Zelanda, Samoa, entre otros, para poder adquirir estas experiencias y cómo ellos evalúan el tema de la prevención de incendios forestales en otras partes. Es un desafío que compartimos también entre todos nosotros. Lo que esperamos a futuro es poder que la gente se involucre un poco más con el programa de Comunidades Preparadas. Este programa básicamente consiste en organizarse como vecinos, ¿ya? En cuanto a la prevención de incendios forestales, pero también va dirigido a cualquier tipo de emergencia o riesgo que pueda ocurrir en tu vecindario. El mensaje fundamental es que la gente se acerque a CONAF, entienda un poco más de lo que estamos haciendo como comunidades preparadas. Es un programa muy interesante en donde los vecinos se pueden organizar de mejor manera para estar preparados para cualquier emergencia o riesgo que pueda ocurrir en sus sectores de interfaz. Bueno, interesante la nota ahí que pudimos ver sobre los incendios forestales y para la protección de nuestro patrimonio, porque, bueno, eso tenían que ver un simposio con otras islas también y que nos vengan a ayudar un poquito de eso. ¿Qué te pareció, Cristian, la nota? Interesante. Bueno, en Hawái les ha tocado a veces incendios muy duros, hay otros lugares también, y aquí en Rapa Nui, por suerte, en Hangaroa no nos ha pasado algo así tan terrible, pero siempre está la posibilidad, así que es bueno compartir estas experiencias con gente de otras islas del Pacífico. Bueno, mandamos un saludo a todos los que pudieron ir a ver y bueno, y a la comunidad estar atento también a los temas de los incendios forestales porque nos afectan a todos nosotros y especialmente a nuestro patrimonio. Vamos a pasar, te voy a invitar un poco a leer la cartelera de la semana. El jueves 6 de agosto a las 18:30 horas en el Centro del Lector Catipare realizará Cineforo en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta oportunidad se exhibirá el documental Calafate, Zoológicos Humanos, una producción que invita a reflexionar sobre todo uno de los episodios más dolorosos de la historia de los pueblos originarios. La actividad es completamente gratuita y abierta a la comunidad. Bueno, y también queremos seguir invitando a todos los artistas, a todos los gestores culturales que nos envíen todos sus panoramas para poder subirlo a nuestras redes sociales. Cristian, bueno, estamos casi terminando ya nuestro programa. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje te gustaría dejar especialmente a los jóvenes, bueno, y al pueblo en general sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, sobre nuestros... Sí, bueno, en realidad uno puede extenderse mucho, pero en este caso bien específicamente sobre el libro del que hablamos principalmente. Consigan una copia de ese libro, no se van a arrepentir. Yo creo que los libros son cosas que duran... Puede decir uno casi para siempre. Hay libros que tienen 400 años, 500 años y ahí siguen. Ese libro va a ser material
no solo para ustedes, sino que también para su descendencia, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Entonces, es importante tener ahí material para el futuro y sobre el pasado y para el futuro, porque también ese material del pasado nos enseña mucho sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Dónde lo podemos encontrar para que sepa la comunidad? ¿Lo están vendiendo ya acá? ¿Lo tienen? ¿O? Sí, debería estar ya disponible o muy pronto disponible, si es que no está ya. Los lugares más conocidos, Pae Pae o Gallo, y probablemente otras librerías especializadas que tienen libros sobre Rapa Nui en las calles principales. Perfecto. Así que seguro, sí. O, bueno, por internet, pero más bien la gente del continente lo puede conseguir por internet más fácil. Acá ya tenemos retailer directos. Sí, directo. Sí. Bueno, oye, muchas gracias, Cristian, por venir acá y compartir un poco de tu experiencia y de lo que viene en el futuro. Gracias a la corporación, gracias a nuestro equipo también. Queremos mandar un saludo a nuestro gran equipo que realiza todo lo que tiene que ver con las notas y a nuestra comunidad. Estamos en Otcainga, Maruro Tukiacoe, Maruro Corua Tatoa, Itmata Itaimei y Tejare Peutupuna TV. Y Orana Corua, Maururu. Maururu y Orana. Y Orana.